El pastor tiene que ser psicólogo, Sí. el pastor tiene que ser doctor, médico, el pastor tiene que ser mecánico, el pastor tiene que ser electricista y hasta psiquiatra. ¿Cómo así? En alguna, sí. Se han dado casos de que hay que poner un alambre, hay que amarrar, hay que poner un bombillo. Claro, pastor, se me dañó la luz. Y es lamentable decir que tú dures 3 días en oración, en un monte orando para que Dios te dé un mensaje y que cuando tú llegues a la iglesia, por X o Y razón, tú lo cambies. Solamente por abrir, oye lo que te voy a decir, por abrirle una puerta y cerrar una puerta eterna. Abrir una puerta terrenal. Una puerta terrenal y cerrar una puerta eterna. Si la iglesia completa fue doctrinada bajo esa doctrina o ese dogma de hombre, en el momento que tú reproduzcas un cambio, eso va a tener problemas con los demás que se quedaron ciegos. Dios le bendiga a ese pueblo de guerra que se encuentran desde las redes sociales. Soy su hermano Freddy Morrobel y este es tu canal Epicentro de Gloria para las Naciones. Me encuentro en esta ocasión con un evangelista y pastor, o como usted le quiera llamar, pastor y evangelista, nuestro hermano Alexander Cabrera. ¿Cómo estás, mi hermano? Bendiga, príncipe, todo Un bien. placer verte de nuevo después de tanto tiempo porque no te veo. No diga eso. Yo quería hacerte la pregunta precisamente por esa misma causa. ¿Qué se siente tener esa transición de un evangelista al llamado pastoral que tú has podido notar? Dios bendiga a toda tu gente, te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Estamos bien contentos de poder tener esta conversación contigo. Mira, el ministerio pastoral es un ministerio comprometedor, más que el ministerio evangelístico. Sí. Te sigue un poquito más de tiempo en todo el sentido de la palabra. Tú sabes que el ministerio evangelístico se limita a lo que es llevar la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios a las iglesias y a los diferentes lugares donde te invitan. Pero tú llevas la palabra de Dios y ya tú vuelves a tu hogar. El ministerio pastoral es un ministerio que se ocupa de la formación, se ocupa de la dirección del creyente, la formación del creyente, el discipulado. De tal manera, Freddy, que el pastorado acompaña al creyente en su nuevo nacimiento hasta donde el creyente es consolidado y formado por medio de la palabra. O sea, el evangelista tiene un compromiso de predicar la palabra. Ahora, el ministerio pastoral, el hombre de Dios que es pastor, es quien continúa un trabajo a partir de ese día que se convirtió ese creyente. Ahí empieza un trabajo y un tiempo, una inversión de tiempo, dándole seguimiento al creyente hasta que el creyente es consolidado. Entonces el evangelista se va, pero eso toma tiempo, el darle seguimiento de esa manera, conforme a los rudimentos bíblicos, la doctrina, llevarlo al bautismo y que el creyente dé fruto digno de arrepentimiento. Es un poquito de mayor compromiso. Sí. ¿Y qué ha cambiado entonces en el evangelista con la experiencia del pastor? Con todo eso que tú me estás diciendo, tiene que haber ahora una diferencia o del compromiso del evangelista que tengo al frente con la experiencia del pastor que tengo al frente. Te entiendo. Mira, el pastorado te forma. El pastorado te capacita, cambia tu manera de pensar. Cuando tú eres evangelista, y no es denigrando a mis compañeros evangelistas, continuamos predicando la palabra, amamos el ministerio evangelístico, más sin embargo, el evangelista se limita a su función. El pastorado te forma y crea en ti un corazón de padre, donde ya tú te preocupas por la salvación del otro. O sea que ya tú no eres el mismo evangelista de antes. No, jamás. Mis predicas han sido diferentes. Tú sabes que el pastorado te enseña a ser compasivo. Tienes compasión a la hora de predicar el mensaje. Sí. Y tiene un compromiso de predicar la palabra tal y como está. Porque lo hace de tal manera que tú quieres que quien te escucha se salve. Y eso es increíble lo que yo te puedo decir. Y no te estoy diciendo que con esto en el ministerio evangelístico pase lo mismo. Pero ya cuando tú eres pastor, que tú sabes lo que el proceso que se extiende, el tiempo que se toma, el tú poder ganarte a alguien para el Señor. Cuando tú vas a predicar, que no eres el pastor en el momento, sino el predicador que invita, tú lo haces con el corazón en la mano, creyendo, con la intención de que alguien se salve a la hora de tu predicar. Y no solamente eso, sino de cuidar los corazones de quienes te escuchan. Porque, Freddy, el mensaje que nosotros predicamos es un mensaje santo. La palabra de Dios es una palabra sagrada y en ningún momento puede hacer daño. La palabra de Dios es útil para redarguir, para construir, para restaurar, para corregir, pero hay quien la palabra corrige lo hacen hacer de nuevo.
lo forma, lo capacita, lo ayuda a ser un miembro puro, santo para Dios. Entonces ahí es que está cuando ya tuve la predicación de una manera diferente. Lo toma más en serio. Sí. Ya tú predicas y lo haces con la seguridad de que Dios te va a usar y de hecho con el compromiso de preparar el mensaje que tú vas a predicar. Sí. Porque no a cualquiera que tú vas a predicar, tú le vas a predicar a personas que necesitan una palabra de Dios. En tu experiencia ahora como pastor, ¿te ha tocado algún caso de algún miembro, un problema que ha surgido? ¿Se han sentado contigo? ¿Cómo tú has podido lidiar con eso? Dios te da la sabiduría. ¿O cómo es el procedimiento? Porque sabemos que tenemos muchísima gente con diferentes problemas que vienen de diferentes ambientes, que surgen dentro de la iglesia, algunos problemas que el pastor es que tiene que acudir y resolver. Y todo va donde el pastor. Sí. El pastor tiene que ser psicólogo. Sí. El pastor tiene que ser doctor, médico. El pastor tiene que ser mecánico. El pastor tiene que ser electricista y hasta psiquiatra. ¿Cómo así? En alguna, sí. Se ha dado caso en que hay que poner un alambre, hay que amarrar, hay que poner un bombillo. Claro, pastor, se me dañó la luz. ¿Me estás relajando? Sí, Tú me estás relajando. Claro que pasa. Entonces, la gente no lo cree porque la gente... Mira, hay dos tipos de participantes. Sí. Hay un participante que participa desde afuera. Ok, es un espectador. Sí, lo que le podemos llamar un fanático en deporte. Sí. Pero hay un participante que participa desde adentro. Y no es lo mismo, y te voy a explicar por qué. Explícame. Sí, porque cualquiera en el momento dice, pero debió de tirar la bola, pero debió de batear, pero debió de hacerlo, miren, en el momento preciso. Mas sin embargo, el jugador que estuvo en el terreno pasa noches de vela preguntándose cómo fallé ese turno, cómo fallé ese tiro. Pero el de afuera lo ve muy fácil. El de afuera entiende de que debió de introducir la bola en el momento que el fanático quería o entendía que era necesario. La intención del jugador era acertar, hacer el buen swing, hacer el buen lanzamiento. Pero desde afuera cualquiera lo ve bien bonito. Entonces el pastorado, desde afuera cualquiera lo ve bonito. Pero el pastor tiene que ser todo y aprender a hacer todo. Mas sin embargo, el trabajo y la función del pastor es en cuanto a lo espiritual. Pero los creyentes entienden que el pastor debe de irse a más de lo espiritual, a sus necesidades. Y para eso estamos, ahora Dios nos da la sabiduría. La pregunta fue que cómo lo hacemos cuando vienen esas situaciones, a la oficina, a la mesa, del diálogo, a la silla. Bueno, Dios nos da la sabiduría. Hay cosas que yo he tenido que enfrentar, que mientras el creyente habla conmigo, yo estoy orando. Señor, dame la sabiduría que le respondo. Gloria a Dios. Mira, yo tuve la oportunidad de enfrentarme, de tener el privilegio de escuchar matrimonio antes de casarme. Dios puso esa gracia, que personas con matrimonios jóvenes tuvieran la confianza de acercarse hacia mi persona sin yo estar casado. Oye, muy bien. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser de que yo no tengo ningún tipo de experiencia? ¿Por qué vienen de mí? Bueno, pero yo tengo la palabra. Ahí yo tengo a Pablo, sí, que es bien certero con relación al matrimonio. Dios me da la sabiduría y hasta el día de hoy, gracias al Señor, su matrimonio también. Hoy me tocó, hoy estoy casado, ahora tengo la palabra, la sabiduría que proviene de Dios, la experiencia. Entonces, Dios va ayudando. Yo fui muy cuestionado porque yo fui llamado al pastorado sin estar casado. Sí, y yo tuve mucho cuestionamiento. ¿Por qué pastorear sin todavía tener un matrimonio? Dios llama. Dios es quien llama y Dios no pregunta por tus condiciones. ¿Cómo te das cuenta que tú eras cuestionado? ¿Te atacaron directamente? Claro, directamente se me acercaban. ¿Sí? Era un miembro que me dijeron, pastor, pero usted está casado. Yo le decía que no en el momento. Yo me casé 2 años después de ser llamado al pastorado. Y lo estaba fungiendo. Funcionando muy bien, resolviendo problemas matrimoniales. Claro, Dios nos ayudaba en su sabiduría. Sí, no se da en todos los casos, pero sí Dios tiene su multiforme gracia de hacer las cosas. Sí. Aunque mucha gente lo cuestione, yo entiendo que Dios puede hacerlo. Mira qué es lo que pasa. A veces los casados que se reúnen las condiciones humanas no están dispuestos al ministerio. Sin embargo, la necesidad ministerial está. Se necesita un pastor, se necesita un hombre de Dios. Y Dios lo hace con el que está dispuesto. Dios lo va a hacer con quien esté dispuesto. Y a lo mejor yo no estaba dispuesto. Por entonces, yo entendía que mi parte era de servir, de un cielo. Sí.
y yo quería estar en obediencia. Yo nací en un hogar prácticamente cristiano y mis padres fueron pastores y yo sabía lo que era enfrentarse a un pastorado. Lo menos que yo anhelaba en mi corazón era ser pastor. Todo el mundo le huye al pastorado. Yo amaba ser predicador, yo amaba el ministerio evangelístico. Okay. Esa era la disyuntiva que amaba tú tenías. predicar. Pero tú vas a predicar o estás predicando siendo pastor. Sí, claro, las cosas cambian. Las cosas cambian. Ya ahora lo que hay un peso más en el compromiso, claro, con las almas que tiene. Una prioridad. Hay un compromiso principal con la iglesia que yo pastoreo. Hay una ola, Alexander, de muchísimos predicadores que ahora son pastores, pero la gente lo cuestiona porque son muy jóvenes. Pero no entiendo por qué. No entiendo por qué. Vamos a citarlo a ellos, a que nos digan cita bíblica donde la Biblia no limite o no apruebe el pastorado joven. Y qué bueno que me hiciste la pregunta. Es un ministerio que ya, además de predicar y enseñar, tú eres el mismo ejemplo de la iglesia. O sea, tú tienes que enseñar con tu ejemplo. Sí. Y Pablo le dice a este joven, nadie tome un poco tu juventud, sino sé ejemplo en todo. En todo. Entonces, de que se enganchen no está bien. No debe nadie engancharse a un ministerio, si podemos usar ese término. Jamás en la vida. El hombre que es llamado por Dios, Dios lo respalda. Ahora, si te fuiste solo, no llame a Dios cuando te encuentres en un problema. Yo he visto la mano de Dios respaldarme en el lugar donde Él me envió. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de un evangelista? Ventajas y desventajas de un evangelista. Sí. Mira, el evangelista carga con un mensaje. Y tú debes de entender que dentro de esos mensajes que Dios le da, hay mensajes que no van a agradar al pueblo. Van a afectar los intereses de la audiencia que lo escucha. Ahora, estamos en la fidelidad del evangelista. ¿Qué hace el evangelista? Que lo estamos viendo ahora. Pocos mensajes de parte de Dios. Porque los evangelistas quieren dejar una puerta abierta. ¿Cómo hace? Sí, ese evangelista tú lo invitas a predicar y ellos no le vale nada cambiar el mensaje que Dios le dio solamente por profetizar un bienestar para esa iglesia donde Dios le está mandando un mensaje de corrección. Pero entonces evalúan el mensaje y ellos mismos entienden de que si dan el mensaje de parte de Dios, entonces lo que les va a tocar es cárcel, agua de angustia, de dolores, como Micaías. Ahí. Pero si dan el mensaje que favorece, humanamente hablando, entonces deja una puerta abierta. O sea, que hay formas de cómo cambiar el mensaje de acuerdo a la iglesia que me está invitando para mantener esa puerta abierta. Claro. Y es lamentable el evangelista tiene esa facultad hoy en día. Y es lamentable decir que tú dures 3 días en oración, en un monte orando para que Dios te dé un mensaje y que cuando tú llegues a la iglesia, por X o Y razón, tú lo cambies. Solamente por abrir, oye lo que te voy a decir, por abrirle una puerta y cerrar una puerta eterna. Abrir una puerta terrenal. Una puerta terrenal y cerrar una puerta eterna. Es lamentable. Es una desventaja. Que mucha gente cree que es una ventaja, muchos evangelistas. Es una desventaja. Entonces, ¿dónde está la ventaja? En cuando tú hablas la palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios, tú no tienes que manipular el pueblo. La palabra de Dios tiene su esencia. ¿Y la puerta quién te la abre ahí entonces? No, Dios te la va a abrir. A quien Dios llama, Dios respalda. Y la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Ahora, la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. ¿Qué decimos entonces de la persona que le mantiene esa puerta abierta a ese evangelista que no dio un mensaje de parte de Dios, sino que lo dio conforme a lo que le exigió esa persona? Por muchísimos pueblos en la Biblia tenemos a un rey llamado Balaam. Él buscó un profeta para que el profeta le profetice, pero acondicionó el profeta a que le hablara lo que él quiere que él le hablase. Recuérdate con Josafat también. Entonces, ahí está la situación. Pues hay un problema de dos entonces. Ahí sí, claro, hay una combinación de dos personas. Nosotros hablando de esto, yo entiendo que no debería de suceder, no debería, pero porque pueblo de Dios. Sucede. Es lamentable. O sea, no nos podemos sorprender porque es lamentable. Porque nosotros nos demos cuenta de eso. Es lamentable. Hay que honrar y bendecir y respetar el hombre que aún todavía mantiene el mensaje de la palabra de Dios, sin importar cuáles sean sus consecuencias. Los profetas de Dios, ninguno recibieron boletos ni tickets aéreos. Los profetas de Dios recibieron golpes, cárceles. ¿Y tú has recibido dicha tentación? Que una gente te diga,
El mensaje de aquí es así, así, así. Si se Príncipe, quiere, no han entrado en oficina. En oficina, no han mandado lista de las cosas que se deben predicar en esa iglesia y la que no se deben de tocar. Y hemos sido tentados. Iglesia numerosa. monetariamente. Claro, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Incluyendo viajes. Todos los sentidos. Lo que pasa es que... O sea, tú conociendo esto, tú puedes conocer también que hay personas que han caído en esta claro, tentación. muchísimo, amigo nuestro. ¿Qué? Muchísimo, déjalo quieto ahí. Vamos a dejarlo Sí, hasta ahí. Seguimos. Han sido tentados. Tú sabes que la raíz de todo mal es el amor al dinero, la fama, el querer ser visto por los hombres, querer ser aplaudido. Y si yo tengo que manipular o tergiversar la palabra de Dios con tal de que mi canal crezca, de que mi persona sea vista, de ser amado por la gente, llegar a una condición de tú cambiar la gracia de Dios por el aplauso de la gente, eso... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo en el estado que tú estás? Porque tú ves muchos amigos tuyos que ahora son famosos, que ahora tienen dicho pueblo que los sigue. Si tú supieras, yo sé el lugar donde debo de estar. Sí. Y yo creo que estoy en el lugar correcto. No has tenido necesidad de vender No he mensajes. tenido necesidad, gracias al Señor. En todo el sentido de la palabra, Dios me ha bendecido. Amén. Y qué bien es sentir la paz con Dios. Es innegociable. Tú sentirte bien con el Señor, con quien te llamó, por cuanto tú no has vendido su mensaje. Eso no lo compra fama. Eso no. La mayoría de esas personas que tú mencionas, que le amo y respeto, ¿verdad? No tienen paz. Saben que en algún momento de esta historia Dios lo va a llamar a cuenta. En algún momento de la historia ellos tuvieron que hacer una diligencia que Dios no le dijo que la haga. Sí. Entonces yo creo que la paz que tú puedes tener para con Dios, que Dios que te llamó, aunque sea lo poquito, pero eso es innegociable. Entonces ahora yo quiero que tú me expliques ventajas y desventajas del pastor. La ventaja, primero, mira, ser un hombre llamado por Dios es ser un hombre respaldado por Dios. Dios se compromete contigo de bendecirte en todo el sentido de la palabra y de estar contigo. Porque a veces entendemos que bendición solamente es lo que Dios no puede dar de manera material. No, el tú sentir la presencia de Dios en cada actividad, proyecto, culto que tú puedas hacer, eso es bien bonito. Tú sentir a Dios contigo en cada pensamiento, en cada caminar, en cada consejo pastoral, que Dios esté ahí contigo. Eso es bien bonito. Las desventajas, que son obvias, sí, por el tema de que, humanamente hablando, la parte familiar, poco tiempo para la familia, poco tiempo para la esposa, los que tienen hijos, poco tiempo para los hijos, poco tiempo para ir de viaje con la familia, reuniones familiares. No, uno llega, sale, entra, muchas llamadas telefónicas, muchos textos pendientes para responder. Todos quieren que tú les respondas. Y no se distribuye el tiempo entre la familia, el pastorado. Uno trata de hacerlo y de organizar el tiempo, pero no es posible, porque es que en el momento que un hermano entra en una crisis espiritual, en una crisis económica, en una situación, muere un hermano de la iglesia, se enferma un hermano de la iglesia, o cualquier cosa, tú eres un 911, el pastor. Y yo creo que eso es Dios quien lo pone en el corazón porque el ministerio pastoral es un ministerio para servicio. ¿No ha sido tentado usted con los diezmos y la ofrenda? No, porque mira, el pastor es... Me disculpa, pastor. No, claro, igual, no importa, podemos hablar. Mira, el pastor invierte más de lo que puede sosegar, si podemos llamarlo así, de la obra. La obra te consume tiempo, pero también te consume dinero. Todo lo que tú puedes ver en la iglesia cuesta dinero. A nadie le dan en la 30 de marzo por ser pastor un gancho de guira. Mire, pastor, le regalamos un gancho de guira, o unos bolillos de batería, o una silla, o un abanico. Y la iglesia siempre demanda de un soporte económico. Hoy tú terminas de pintar la iglesia y mañana falta un abanico, una receta de un hermano. Óyeme, ¿hasta dónde? Entonces nosotros no damos tantos detalles de esas cosas porque entendemos que la Biblia nos limita a que no podemos hablar lo que hace la mano derecha, que lo sepa la izquierda, nada por eso. Pero sí, créeme que es más lo que invierte el pastor que lo que el pastor puede recibir. Y lo que el pastor recibe se queda en la misma iglesia. Sí. Créemelo, sí.
Hay muchísimas cosas que los pastores compramos, que ni siquiera, secretaria, mire, repóngame esa factura, porque entendemos que el fondo de la iglesia no tiene la capacidad de poder... ¿Tú entiendes que todos los pastores son así? No todos, no pudiera decirte todo, porque si digo todo, pues no sé si estaría en lo correcto. Claro, también, y el pastor que no lo esté haciendo de esa manera y que esté dándole un uso inadecuado a lo que es el dinero de la iglesia, pues se la verá. Yo lo digo porque hay personas que se quejan en esa parte, aunque la mayoría de personas que se quejan de eso, sobre los pastores, que son unos ladrones, que los pastores engañan al pueblo, son personas que ni siquiera están en la iglesia, son personas que no se congregan, son la mayoría, digo, porque muchas veces también se cuelan algunos que son de la propia iglesia, y quizá la gente señala por la condición de uno, señala a los otros, pero eso está dentro de la desventaja del pastor. Sí, sí, también la crítica, y el ser evaluado por la iglesia, por lo de adentro y por lo de afuera. Sí. O sea, el pastor está en constante evaluación, tanto en la enseñanza, tanto en su comportamiento. Los hijos del pastor deben de estar bien. La esposa del pastor debe de negarse a muchísimas cosas solamente porque es la esposa del pastor. El pastor mismo tiene que negarse a muchísimas cosas. Solo porque al pastor le ofenden, al pastor lo maltratan, al pastor lo irrespetan, al pastor... mire, lo que tú no te imaginas. Sin embargo, el pastor tiene que limitarse a dirigir la grey de Dios con paciencia, con amor, con mansedumbre. Hay más de ventaja que ventaja, humanamente hablando. Espiritualmente, todas las ventajas que puede tener un ser humano, desde el privilegio del llamado de ser pastor hasta cualquier otro tipo de cosa. A usted como pastor se le ha dirigido una persona y le ha dicho: pastor, esto que usted dijo no estuvo bien, aquello que usted dijo cuando en tal campaña o en tal administración que usted tuvo no estuvo bien. Claro, ¿se le han acercado personas? Claro, y con humildad lo recibo y lo acepto, claro, sí. Y voy a mi aposento, evalúo por la palabra, corrijo. ¿Ha tenido que corregir alguna? Y hasta pedir disculpas. Mis hermanos, Dios les bendiga. Yo dije que fue Jonás que traicionó a Jesús. No, discúlpenme, fue Judas. Eso es un ejemplo. Un ejemplo. Okay. Y así un aclarando, porque el problema de nosotros es que nosotros somos vistos por muchos. Sí. Se da el caso de que tú revisando, tú puedes haber cometido un error, ignorando que eso no era ni siquiera un principio de parte de Dios, sino que lo aprendiste de una forma incorrecta. Mira, los principios son principios, pero debemos identificar cuando un principio es un principio bíblico, o cuando un principio es un principio de hombre, una doctrina de hombre. Nosotros en nuestra inocencia, nuevos creyentes, aprendemos cosas de personas que lo escuchamos y en el momento lo tomamos como cierto porque no teníamos el conocimiento para refutar eso. Pero en el momento que tú vas creciendo en la palabra y ya tú no eres un niño fluctuante dirigido por cualquier viento de doctrina, sino que ya tú eres un adulto, un creyente forjado, maduro, un creyente consolidado, y tú te vas dando cuenta. Pero no solamente ahí, nosotros a diario nos vamos dando cuenta de muchísimas cosas que hicimos predicando en el 2010. Oye, hay cosas que yo quería eliminarlas. Yo digo, pero Dios mío. Y yo tuve la capacidad de poder predicar algo como eso. Eso no estuvo en la Biblia. O eso no era lo que quería decir el texto. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque si el principio que te enseñaron no fue un principio correcto y en la Biblia tú te diste cuenta por el Espíritu, por medio de la lectura, de que el principio estaba equivocado, entonces tú debes de fijarte dónde va. Claro, y el ser humano está sujeto a cambio. Sí. Ahora, que tu cambio sea de un cambio progresivo y que sea consolidado por la palabra. ¿Pudiera afectar eso en la iglesia cuando hay un principio desvinculado de la palabra? En una iglesia que no conozca su Biblia. Si la iglesia completa fue doctrinada bajo esa doctrina o ese dogma de hombre, en el momento que tú reproduzcas un cambio, eso va a tener problemas con los demás que se quedaron ciegos. Eso es obvio. ¿Cómo así? Claro, porque tú tuviste la necesidad de descubrir más allá si donde tú estabas es la parte correcta o no. Entonces, cuando los demás se queden en el lugar de donde tú saliste. ¿No cree usted que sería un error que la gente indague tanto revisando? La Biblia nos manda a escudriñar la Escritura. ¿Por qué este muchacho habla de esto? No puedo darte eso tranquilo ahí. No, la Biblia nos manda a escudriñar las Escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna.
Nadie se volverá loco estudiando la Biblia. Eso es mentira del diablo. Ahora, ¿dónde está la confusión? El espíritu de confusión cuando usted quiere tergiversar el texto bíblico. Darle una aplicación que no es la aplicación que el Espíritu Santo interpretó desde un principio. Y tú hablando de eso, mira, me llega cuando dicen de que... Suéltalo. Cuando Festo le dijo a Pablo, las muchas letras te tienen loco. Sí. Pero eso hoy en día lo usan para nosotros. Sí, le dan una mala interpretación. Porque quien dijo eso fue uno que estaba en contra del que estaba hablando, que era Pablo. He escuchado que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Pero la letra humana, la palabra de Dios, es vida. Dice la Biblia, ella es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios es vida. Y todo el que escucha la palabra de Dios va a ser como Lázaro. Sí. Va a resucitar. Ahora, los que se quieran quedar en la tumba, se quedarán en la tumba porque no tuvieron la necesidad de escudriñar lo que hay afuera. Si tuviera que darle un % al conocimiento y a la oración, ¿cómo tú divides ese %? Al conocimiento, lectura de la palabra. Sí. 50-50. Bien. ¿Tú entiendes que eso es espiritual? Debe de haber un balance. Debe de haber un balance. Todo es espiritual. Todo. Espiritual, todo 100%. Digo yo, O sea, por no hay ejemplo, una parte razonable. el conocimiento es espiritual. Sí. ¿Y Pero la oración? Pero también es científico. El conocimiento. O sea, Sí, pero en el abarca una ámbito parte cristiano. espiritual y abarca una parte científica. Sí, porque también puede abarcar historia. Sí, claro. Pero es 100% Y la Biblia es historia. Hay historia en la Biblia. Sí. Entonces, yo lo que digo es, si le damos 50 al conocimiento y le damos 50 a la oración, todo consolidado es espiritual. Sí. Porque te forma como un hombre espiritual. Sí. Entonces, en ese ámbito, si hay 90% de oración y hay un 10% de conocimiento, ¿qué usted cree que podría pasar? Hay un desbalance. Estamos siendo un cristiano de mucha oración, pero entonces con poco conocimiento bíblico. Y la Biblia nos manda tanto a orar como a leer, a estudiar, a escudriñar la palabra. Y fíjate que tenemos cristianos que son 100% oración, Sí. pero ni siquiera podemos decir o conocer a quién le oran porque no tienen conocimiento. Entonces yo creo que debe de haber un balance. Sí. Si tú oras sin conocimiento, dice la Biblia, cuando oren, háganlo con el conocimiento. Y todo lo que tú vayas a hacer, hazlo con conocimiento. O sea, el conocimiento te va a llevar a ti a saber la relación que hay en el momento que tú oras. Hay que tener cuidado con Que eso. si tú no tienes conocimiento, lo oral es como si fuera un ritual. Ni siquiera la lengua tú puedes hablarla sin el conocimiento. ¿Cómo así? Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué? Saber quién te está dirigiendo la lengua que tú estás hablando. ¿Quién te está dirigiendo? Profetizar. Ahora estamos profetizando presunción. Lo que nosotros entendemos. Positivismo. Diciéndole a la gente que continúe estando así. Y esa gente en pecado. Sigue, avanza en el pecado. No. Y ellos hay gente así. Ah, mi hermano, príncipe. No, pero explíqueme porque yo Claro, estoy príncipe. en otro mundo, porque yo entiendo Claro. que en el pueblo de Dios no debería existir ese tipo de gente. No debería. O hay un No debería. tigueraje dentro de la iglesia. Hay un negocio. ¿Cómo? Hay un negocio. Está fluyendo un negocio, ahora Hay un una negocio. mercadería. Hay un negocio, hay que decirlo. Hay un negocio. ¿Y por qué que no? Se están vendiendo el mejor postor. Ay, santo Dios. Y las actividades que se hacen, también hay negocio en las actividades. Dinero. No en el que se invierte, sino que hay Dinero para de regreso. Traigo el predicador que más gente llama. se va a cerrar puertas. Traigo el artista que más gente me puede traer al estadio para sacarle un beneficio por encima de lo que voy a invertir. Y no hay un propósito espiritual. Muy poco, muy mínimo. Pastor, ahí lo están viendo. Ah, pero tú me trajiste aquí. ¿Usted no tiene miedo de que alguien No, ahí... yo lo voy a soltar. Yo lo voy a soltar. Ahí le cierran la puerta. Olvídese. Que Dios no se la No, cierre. mejor con Dios. Gloria a Dios. Pastor, entonces, usted conoce que hay ahora mismo un negocio, pero si hay un conocimiento de que hay un negocio, hay gente que lo conocen. No hay personas que puedan derribar ese negocio, porque Hay Jesús miedo. se metió al templo y arrasó con todo. Hay miedo. Hay miedo. Hay miedo. Hay miedo a una puerta cerrada. Si tú hablas, entonces te va a tocar la cárcel que le tocó a Micaías. Un consejo para esos evangelistas que están de esa manera. No vendan la palabra, pero no vendan su salvación. Su salvación es más grande que el sobre que le puedan entregar o la chequera que le puedan entregar. No venda su salvación, mi hermano. No Hay venda. farándula también en este ambiente. Pero mucha. Y porque se comenta que ahora mismo se ha metido un reguero. Mucha, hay de todo, hay de embobo, hay de todo. ¿Cómo? Aquí hay de todo. Sí. Sí, que hay de todo. Es Negocio. lamentable, es lamentable.
¿Y Hay que orar. qué usted hace para no caer en esas redes? Mantenerme en la oración y conocer la palabra. Es que la palabra te lo advierte. Sí. La palabra dice, vendrán muchos en mi nombre. Y de hecho, a los escogidos engañarán. Vendrán muchos falsos profetas. Porque como hay verdadero y falso, amado. Claro. Como tú tienes una pastora que te dirige por medio de la palabra, hay pastores que dirigen por medio de huecas sutilezas y psicología inversa. Sí. Y como hay falso, hay verdadero. Como hay policía corrupto, hay policías que son serios. ¿Algún conocimiento, pastor, que usted haya dicho, bueno, esto yo lo había visto en mi pastor, pero yo no sabía hasta que llegué a ser pastor? Algo que suceda, que usted lo vea como normal y después cuando usted está fungiendo como pastor, usted diga, no, pero verdaderamente que ser pastor no es como tú lo ves. Mira, si te soy honesto, hay muchas cosas que yo he dejado atrás. Porque cada vez que yo voy a corregir un miembro, disciplinar un miembro, yo antes de entrar en la función como pastor, yo me veo como miembro. Y yo sé lo que fue mantenerte en una silla sentado injustamente. Yo sé el nivel de pastorado que no ha tocado en algún momento. Entonces, en el momento que ahora Dios te forja y tú estás pastoreando gente que quieren crecer ministerialmente y que están en un proceso de crecimiento y que a lo mejor cometen una falta en algún momento determinado, tú te ves allí en esa silla y tú dices, yo no quisiera que me disciplinen como me disciplinó aquel pastor. Entonces, tú usas la misericordia que tú quisiste ese día con ese miembro. Wow. Y ese proceso de misericordia hace que el miembro no vuelva a cometer el mismo error, pero no vuelva a cometer ningún error. Y la oportunidad que tú le das, entonces la aprovecha. Y ya tú tienes un miembro que, de ser un miembro que caía cada semana, ya tú tienes un miembro que quiere ser líder y trabajar junto contigo. Porque la misericordia, el amor cubre multitudes de errores. Entonces sí, yo me he visto en la oportunidad de enjuiciar a un miembro, encasillarlo. Pero Dios me da la oportunidad de retornar a esa silla cuando yo era miembro. Y cuando yo veía un individuo sin corazón de padre. Y yo decía, le tocó la silla. Me tocó ahora ser el padre. Entonces, juzgar de la manera que yo no fui juzgado. Justamente con misericordia. Principalmente con misericordia. Corrigiendo el pecado con misericordia. Queriendo que el hermano no se pierda, sino que tenga un verdadero arrepentimiento. Mira dónde es que me impacta. Sí. Que la misericordia que no usaron con usted, ahora usted la está usando con otro. Porque se dio cuenta que no estaba bien que hicieran eso con usted. Entre otras cosas, y discúlpame que te interrumpa, porque también hay que hablar esto, de cosas que nosotros como miembros juzgamos al pastor. ¿Por qué el pastor hace esto? ¿Por qué el pastor a lo mejor no consulta con nosotros? No, el pastor tiene una visión. Hay veces que el pastor Dios le habla directamente y el pastor tiene que accionar. Sí. No puede ni siquiera evaluar, ni siquiera consultar, porque Dios le dijo que haga esto. Entonces, tanto como parte positiva, también hay parte negativa y como inverso. Pero entonces no se puede cuestionar, porque cuando se da el caso, se puede entender que, bueno, Dios le dijo que haga eso. Yo entiendo que es injusto, pero quizá Dios le dijo que haga eso. Sí, pero la disciplina es cuando hay un pecado. Sí. Yo creo que Dios no va a decirte, somete al miembro en disciplina si el miembro está caminando bien. O sea, hay que tener cuidado con eso. Hay que diferenciar lo que es pecado. Claro, la Biblia está ahí. Claro. Al miembro hay que sentarlo y decirle, mire, por la palabra usted falló a esto. La Biblia dice que usted cometió usted casilla aquí. Okay. ¿Usted entiende que usted lo hizo? Sí, yo lo hice, pues usted va a tener un proceso de disciplina. Pero no es para que usted se muera en una silla. No, es hasta que usted pueda restaurarse, humillarse. Ahora vengo con la pregunta. El restaurarse del que usted me habla. Sí. ¿A qué se refiere? Si no hay una persona, un soporte, si no hay alguien que te dirige después de que tú cometes un error. Excelente. Yo creo que debe de haber alguien que te dé seguimiento, claro, debe de haber, que trate contigo. Y aunque no sea el pastor directamente, sea por las ocupaciones, que tenga alguien con un grado espiritual y de conocimiento bíblico que sea como mentor. Sí. Porque no hay nadie más quien necesite un mentor y un abrazo y alguien que le dé seguimiento que alguien que está en un proceso de restauración. Entonces no es que te restaures solo en una silla allá atrás. No, es que hay un proceso de saber cómo va la restauración. Bien. Cómo te sientes arrepentido,
te sientes mal, te sientes bien. ¿Qué sientes? Un ¿Qué hay en tu corazón? seguimiento, yo creo que eso hay que reformarlo. Sí. Eso de disciplina, tirarte en una silla allá atrás y que pasen 6 meses. ¿Por qué hay que darle 6 meses? La Biblia explica de que hay que darle 6 meses a quien pecó, o 1 año. O sea, el pecado trae consigo la cantidad de tiempo que debe de tener sentado. Por cada pecado no hay que cantidad de Hermano, el hombre pecó, el hombre se arrepintió, se humilló. Dios lo perdonó en el momento. Sí. Está bien. Hay un proceso de restauración que te debe de tomarlo. Pero ¿por qué debemos darle 1 año si hará un cambio en 5 días? O en 1 mes, o en 2 meses, o en 3 meses. Yo creo que el cambio del creyente, la restauración progresiva y los frutos que él pueda darle, arrepentimiento, ya eso le da licencia para que tú, y una señal al pastor para que el pastor lo active. ¿Tu versículo favorito? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8. Sí. ¿Qué tú opinas sobre Urias? Es fuerte, hermano. Yo creo que Urias debió de leer la carta. Hay Urias que no están leyendo la carta. Hay Urias que no están leyendo la carta. Lea su carta, hermano. Si tuvieras a Jesús de frente, personificado delante de ti, ¿qué le dirías? Que se acuerde de mí cuando vengas en su reino. Vamos a suponer ya que Él te tiene en su reino, tú lo tienes delante de ti, ¿qué tú le dices? Gracias. Gracias por su amor. Cuando tú no eras nadie, te rescató. Cuando nadie me amó. Cuando nadie te amó, cuando nadie te extendió la mano en el momento que lo necesitaba. Él. Cuando todos cerraron la puerta, estuve ahí. Cuando nadie creyó en mí, me llamó pastor. Wow. Cuando yo reunía las cualidades bajo cero, me llamó pastor. Te dijo lo que ni tú mismo te creías. Me llamó pastor. Yo lo cuestioné. Sí. Yo oré durante 15 días, tirado en un piso, diciéndole a Dios porque a mí no reúno las condiciones. Sin embargo, Dios no me respondió. Y cuando me respondió, me dijo lo siguiente: la necesidad habla. La necesidad que hay allí te necesita. Pero es un siervo de Dios. Y los siervos están donde diga su Señor. Amén. Dios le bendiga, pueblo. Esto ha sido una vez más Epicentro de Gloria para la Nación.